Cada noche, cuando la oscuridad se apoderaba de la ciudad, subía a su taxi y se transformaba en algo más, un depredador ávido de presas. Su mirada oculta, tras una falsa cordialidad y amabilidad, buscaba jóvenes bellas, atrapándolas con una sonrisa y palabras amables. La fachada de un caballero servicial era su mejor arma para cautivar a sus víctimas. El taxi, una vez santuario de seguridad para muchos, se convertía en una jaula mortal bajo sus manos. Mientras la ciudad dormía, él se deslizaba por las calles desiertas, guiado por un hambre insaciable. La oscuridad de la noche le envolvía, haciéndole invisible, un espectro que cazaba en silencio. Una vez la joven cruzaba el umbral de su vehículo, su transformación era completa. Su rostro adquiría una monstruosidad indescriptible, como si perteneciera a otro mundo. El depredador se abalanzaba con precisión letal, ahogando a su presa en la vorágine del terror. Cada movimiento, cada respiración estaba calculada para sumergirla en un abismo sin retorno. El sombrío recorrido hacia lo desconocido, el taxi se convertía en el escenario de su depravación. El monstruo, que una vez fue hombre, daba rienda suelta a su perversión más oscura. La joven, ahora sin vida, se convertía en un juguete macabro para su enfermiza felicidad. No satisfecho con la muerte, violaba el cadáver, cada acto más sádico que el anterior, culminando en una brutalidad inconcebible, insertando un palo como última muestra de su abismal crueldad. Así, la ciudad seguía durmiendo, ajena a la presencia del monstruo que acechaba en sus sombras. Un cazador que cada noche se perdía en su propia oscuridad, donde nadie podía detenerle ni verle. Soy Silvia Black, y esto es La Cara del Mar. Hoy viajamos a Ecuador. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo será nuestro protagonista de hoy, más conocido como el monstruo de Machala. Nació el 5 de octubre de 1963 en Machala, una ciudad portuaria en la provincia de El Oro, en el suroeste de Ecuador. Era el cuarto de 8 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Creció en un entorno donde la violencia y la delincuencia eran comunes. Esto moldeó su carácter desde una edad temprana. Machala, conocida como la capital bananera del mundo, es una ciudad con una gran disparidad económica y social. Las oportunidades para escapar de la pobreza eran limitadas y muchos jóvenes, como Gilberto, veían en el ejército una oportunidad para mejorar sus vidas. Así que a los 18 años se enroló en el ejército ecuatoriano, una institución que le ofrecía una estructura y disciplina que no había conocido antes. Durante su tiempo en el ejército alcanzó el rango de cabo. Sin embargo, este entorno no logró reformar su comportamiento perturbado. Aquí fue donde mostró señales inquietantes, comportamiento antisocial y una inclinación hacia la violencia. En lugar de ello, el entrenamiento militar perfeccionó sus habilidades para el control y la manipulación, herramientas que más tarde utilizaría para sus crímenes. Los primeros años en el ejército estuvieron marcados por episodios de indisciplina y agresividad, aunque sus superiores a menudo pasaban por alto estos comportamientos. Comenzó a pelear y a beber en bares con otros hombres. Claro que esto era algo normal, ver a soldados pelearse en un bar. Fue durante este tiempo que comenzó a desarrollar una doble vida. Por un lado, era un soldado que cumplía con sus deberes, pero por otro, empezaba a mostrar una faceta oscura y violenta. Comenzó a utilizar su posición y el respeto que le otorgaba el uniforme para ganarse la confianza de quienes le rodeaban, una táctica que perfeccionaría con el tiempo.
Su relación con las mujeres era muy mala, marcada por el desprecio y el control. Comenzó a manifestarse durante su adolescencia, preparando el terreno para los horribles crímenes que cometería más tarde. Después de su tiempo en el ejército, y ya con 26 años, Gilberto regresó a Machala, se casó y tuvo 3 hijos. En el año 1988 comenzó a trabajar como taxista en la ciudad costera de Machala. Este trabajo le dio la oportunidad de acechar a sus víctimas. Entre 1988 y 1993, Gilberto Antonio comenzó su aterradora carrera criminal en las calles de Machala, Ecuador, utilizando su taxi como cebo. Este recorría la ciudad en busca de clientes, pero en realidad seleccionaba jóvenes estudiantes que viajaban solas. Estos años marcaron el inicio de una serie de crímenes que dejaron una huella indeleble en la comunidad de Machala. Continuamos en el año 1988. Gilberto cometería su primer crimen. Dora Casamarca, una joven universitaria, fue hallada estrangulada en un camino solitario después de subir al taxi de quien consideraba un amigo. Este asesino, tras cometer este atroz crimen, tuvo el descaro de asistir al funeral de su víctima. En 1991, este criminal volvió a actuar. Su siguiente víctima fue Grace Carmita, quien también le conocía. El cadáver de la pobre joven fue hallado un mes después de su desaparición y una vez más este asesino tuvo la audacia de asistir al funeral. Ya entre agosto y diciembre de 1992 asesinó a Rosa Benavides y a Teresa Pesantes, quien apenas tenía 14 años. En enero de 1993 estranguló de forma brutal a Julia Parrales y en marzo del mismo año a Elizabeth Muñoz, Mercy Rodríguez y Mariana Muñoz. Todas las víctimas eran jóvenes de entre 14 y 22 años y compartían similitudes físicas. Los análisis forenses confirmaron que todas fueran violadas y estranguladas. Algunas de las víctimas incluso encontradas empaladas con un instrumento que les atravesaba la vagina como una estaca o un bastón. El punto de inflexión en la investigación llegó cuando una trabajadora sexual, una de las que sobrevivió a un ataque de este depredador, proporcionó un testimonio crucial que permitió a la policía iniciar un proceso penal en su contra. Este testimonio detallado dijo haber sido apuñalada en cara y cuello, pero no sabe cómo logró escapar. Le describió y coincidía con el físico y la personalidad de Gilberto Chamba, quien ya contaba con otra denuncia de otra superviviente. Esto, junto a la evidencia física encontrada en las escenas del crimen, fue fundamental para construir un caso sólido contra él. La valentía de esta testigo fue clave para que las autoridades pudieran avanzar en la investigación y eventualmente detener a Gilberto. La policía estaba convencida de que el sospechoso era Gilberto Chamba. Fue detenido un 9 de abril de 1993. Durante el interrogatorio, tranquilamente, como si no hubiese pasado nada, confesó haber cometido 8 asesinatos. Relató que seleccionaba a jóvenes atractivas, les llevaba a lugares abandonados y allí les estrangulaba con sus manos o una soga mientras las violaba. Además, admitió practicar necrofilia con los cadáveres y en algunos casos introducía un palo en la vagina de sus víctimas. Todo Ecuador quedó horrorizado tras estas aberrantes confesiones. La captura de Gilberto Antonio
Chamba Jaramillo marcó el fin de un reinado de terror que había dejado a Machala sumida en el miedo. En 1993, tras años de desapariciones y hallazgos de cuerpos de jóvenes mujeres, las autoridades finalmente lograron detener a este criminal, responsable de estos horrendos crímenes. La detención de Chamba fue posible gracias a esa valiente testigo que pudo salvarse de su ataque y quien proporcionó información muy valiosa para permitir a la policía detenerle. Gilberto, conocido por su frialdad y precisión, inicialmente logró evadir a la justicia debido a la incredulidad de las autoridades sobre la magnitud de sus confesiones. Con una meticulosidad escalofriante, corrigió a los oficiales cuando le llevaron a lugares equivocados, guiándoles de vuelta a los sitios exactos donde había cometido sus crímenes. Esta precisión y su falta de remordimiento dejaron a las autoridades asombradas y preocupadas por la profundidad de su depravación. Las pruebas y testimonios presentados en el tribunal pintaron un cuadro claro de un individuo que no solo cometía actos de violencia extrema, sino que también disfrutaba del control y la dominación que ejercía sobre sus víctimas. Este juicio atrajo la atención de la prensa y del público, quienes quedaron horrorizados por los detalles que emergieron. Las pruebas físicas, junto a los testimonios de sobrevivientes y testigos, fueron fundamentales para asegurar su condena. Fue acusado de asesinar a 8 mujeres y violar a 2 más, incluyendo 2 menores de edad. El tribunal le condenó a 16 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron insuficiente para la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, debido a los beneficios legales y a una amnistía, este criminal solo cumplió 7 años de su sentencia original. Este hecho recalca las deficiencias en el sistema judicial ecuatoriano de la época, dejando una sensación de injusticia entre las familias de las víctimas y la comunidad en general. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial al mantener la atención pública sobre el caso y presionar a las autoridades para que actuaran con rapidez y eficacia. El proceso judicial de Gilberto estuvo lleno de momentos tensos y revelaciones impactantes. La frialdad con la que describía sus crímenes y la falta de remordimiento visible durante el juicio conmocionaron a todos los presentes. La comunidad de Machala, que había vivido en un estado de miedo constante durante años, finalmente pudo ver cómo este hombre responsable de tanta angustia y dolor era llevado ante la justicia. Las historias de las víctimas y las impactantes revelaciones del juicio resonaron en toda la región, marcando un antes y un después en la percepción del crimen en Ecuador. Pero aquí no termina la pesadilla de este asesino. El 9 de noviembre del año 2000, Gilberto Antonio Chamba recuperó su libertad tras cumplir una parte de su condena en Ecuador. Gracias a las leyes locales pudo limpiar su historial policial. Esto le permitió comenzar una nueva vida lejos de su pasado criminal. Decide trasladarse a España, donde le esperaban 2 de sus hermanas en Lleida, una ciudad catalana conocida por su riqueza cultural y su vibrante comunidad estudiantil. En España, Chamba intentó mantener un perfil bajo. Durante los primeros años trabajó en varios empleos humildes, incluyendo la albañilería y la portería en su propio edificio. Sin embargo, su naturaleza depredadora no tardaría en resurgir. En septiembre del 2004, consiguió un empleo fijo como limpiador y vigilante del aparcamiento del complejo de entretenimiento ubicado cerca de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida. Este complejo era frecuentado por estudiantes universitarios. Esto le proporcionó
a Gilberto un nuevo grupo de potenciales víctimas. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a acechar. Ya tenía en la mira a su próxima víctima, una joven estudiante a la que acosaba con comentarios desagradables y miradas perturbadoras. No era la primera vez que este hombre despertaba el miedo en las mujeres de la universidad. Varias habían presentado quejas, pero ninguna había sido suficiente para detenerle. En noviembre, el monstruo finalmente atacó. Su objetivo, una joven que apenas comenzaba a vivir. El caso conmocionó a todo el país y sumió a la familia en una agonía indescriptible. La desaparición de la chica se convirtió en una búsqueda desesperada, llena de esperanza y horror, que culminó en un desenlace que nadie quería imaginar, pero que todos temían: el hallazgo fatal. Así, esta tragedia dejó una herida profunda no solo en los corazones de quienes la conocieron, sino de una sociedad que se preguntó cómo pudo haber ocurrido algo tan terrible sin que nadie lograra detenerle a tiempo. La noche del 23 de noviembre del 2004, alrededor de las 10:30, decidió que era esa la noche cuando cometería el crimen. María Isabel, una joven estudiante de Derecho, fue su víctima. Según los registros, María Isabel habló por última vez con sus padres esa noche, informando que no cenaría en casa. Siempre informaba a su familia de todos sus movimientos. La joven se acercó a su coche, entró y cerró la puerta. Estaba a punto de encender el motor cuando vio una sombra acercarse. Apareció a su lado, golpeó la ventana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La joven bajó la ventanilla solo un poco, suficiente para escucharle. Este hombre decía que había notado algo extraño en su coche y que sería mejor que bajara para revisar antes de que se fuera. Desconfiada pero educada, la pobre chica salió del coche para ver qué es lo que pasaba. Sin previo aviso, este la empujó con fuerza hacia el asiento trasero del coche. El pánico inundó los ojos de María Isabel mientras intentaba gritar. Gilberto, con una frialdad aterradora, la amordazó y ató sus manos con cinta adhesiva. La violencia que siguió fue brutal. Utilizó una cuerda para estrangular a la joven mientras la sometía a sus más oscuros impulsos. La joven luchó con todas sus fuerzas, pero la ventaja física de su agresor y la precisión con la que ejecutaba su plan la dejaron indefensa. Sus ojos llenos de terror se apagaron lentamente mientras este depredador apretaba más y más fuerte, encontrando su sufrimiento una retorcida satisfacción. Con una frialdad casi humana, este asesino envolvió el cuerpo sin vida de la joven en bolsas de basuras industriales, ocultando cualquier rastro de la violencia que acababa de ocurrir. Cerró el maletero del coche y se alejó del lugar, dejando el vehículo estacionado a pocas calles del complejo de cines, seguro de que su crimen permanecerá oculto. Tras una búsqueda desesperada de sus familiares, amigos y la policía, su cuerpo fue encontrado en el maletero de su propio coche. Había sido brutalmente atacada y violada. Su cuerpo estaba envuelto en bolsas de basuras. Este asesinato conmocionó a la comunidad de Lleida y puso en marcha una investigación intensa por parte de la Policía Autonómica de Cataluña. Inicialmente, las sospechas recayeron sobre el círculo cercano a María Isabel, pero rápidamente se dirigieron hacia Gilberto, el vigilante del aparcamiento, quien había mostrado un comportamiento sospechoso. Su actitud evasiva y los testimonios de otras jóvenes que habían sido acosadas por él llevaron a los investigadores a centrar su atención en este. Las pruebas de ADN fueron determinantes para su captura. Las muestras recogidas en el cuerpo de María Isabel coincidían con el ADN de Gilberto. Le vinculaba directamente con el crimen.
Además, las evidencias circunstanciales, como las bolsas de basura industriales idénticas a las encontradas en su lugar de trabajo, reforzaron el caso en su contra. A pesar de sus intentos por desviar la culpa y sus afirmaciones de conspiración, las pruebas eran irrefutables. La detención de Gilberto el 1 de diciembre de 2004 puso fin a su breve pero letal periodo de crímenes en España. Las pruebas presentadas contra él fueron contundentes y su posterior juicio reveló la magnitud de su brutalidad. La historia de Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el monstruo de Machala, dejó una marca imborrable tanto en Ecuador como en España, demostrando que el mal puede migrar y continuar su rastro de destrucción si no se toman medidas adecuadas para detenerle. El recuerdo de las otras víctimas moviliza a la población de Machala, en Ecuador. Lérida también sale a la calle pidiendo justicia. ¿Cómo ha podido un criminal así cruzar las fronteras? ¿Por qué su expediente no reflejaba sus antecedentes? Era como una pesadilla. ¿Cómo puede ser que un asesino en serie esté en nuestro país? Nosotros no tuvimos ninguna explicación de las autoridades ecuatorianas. Como si en nuestro país a un ecuatoriano le hacen alguna cosa y va hasta el príncipe a dar explicaciones. Aquí ese país es una selva, así de claro. Fue totalmente irregular por parte de las autoridades, que no lo tenían que haber dejado entrar. Tiene que estar en su país pudriéndose este día. Por increíble que parezca, Chamba no había falsificado ningún documento. Su ficha estaba limpia, gracias a un beneficio penitenciario denominado Ley 2x1, existente en Ecuador. Este procedimiento, que reduce a la mitad las condenas de los sentenciados, permitió a Chamba salir de la cárcel tras cumplir 8 de los 16 años de condena por los asesinatos de 8 mujeres. Este 2x1 es un marco, no nos engañemos, es un marco que hubo en un país donde desgraciadamente las cárceles estaban sobresaturadas. La Iglesia incluso apoyó este 2x1 precisamente para evitar esta segunda condena todavía mayor, que a quien ingresaba en prisión le suponía estar en aquellas cárceles que eran un auténtico desastre. Durante el juicio se revelaron detalles espeluznantes sobre los métodos de este asesino. La víctima, María Isabel, en su cuerpo mostraba una violencia extrema y un desprecio total por la vida humana. La Fiscalía argumentó que no solo violó y asesinó a María Isabel, sino que también intentó asesinar a otra mujer, una trabajadora sexual rumana, en el 2003. Este patrón de comportamiento fue fundamental para establecer la peligrosidad del acusado. La defensa de Gilberto intentó desacreditar las pruebas, alegando que las muestras de ADN fueron manipuladas y que su cliente estaba siendo incriminado injustamente. Sin embargo, los argumentos de la defensa no fueron suficientes para contrarrestar la evidencia presentada por la Fiscalía. Las pruebas de ADN, junto con los testimonios de las víctimas y los peritos, pintaron un cuadro claro y contundente de la culpabilidad de este monstruo. Así que el 6 de noviembre del 2006, la Audiencia Provincial de Lleida condenó a Gilberto Antonio Chamba Jaramillo a 45 años de prisión. La sentencia incluyó 20 años por el asesinato de María Isabel, 12 años por su violación y 13 años adicionales por el intento de asesinato y agresión sexual de otra mujer. La sentencia refleja la gravedad de sus crímenes y la necesidad de proteger a la sociedad de un individuo tan peligroso. Durante el juicio, diversos peritos testificaron sobre el perfil psicológico, describiéndole como un psicópata con una profunda desviación sexual que le llevaba a combinar el sexo forzado con la muerte.
En los interrogatorios, su comportamiento calmado y su precisión al describir los crímenes dejaron perplejos a los investigadores, quienes inicialmente dudaban de la magnitud de sus confesiones. Este análisis fue crucial para entender la motivación detrás de sus crímenes y su capacidad de actuar con una violencia tan gratuita y persistente. Revela una mente profundamente perturbada y violenta, una combinación de sadismo, falta de empatía y una tendencia a la manipulación extrema. En una fascinante entrevista con el renombrado criminólogo Vicente Garrido, se reveló una faceta poco conocida de Gilberto. El criminólogo destacó que a pesar de la pobreza de sus padres, Gilberto nunca se victimizó y disfrutó de una infancia feliz. En la escuela se llevaba de maravillas con sus compañeros y en su entorno en general, un detalle que no pasó desapercibido para el criminólogo. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien con tal historial haya conseguido evadir la justicia en su país natal y comenzar una nueva vida en Europa? Al reflexionar sobre la impactante historia del monstruo de Machala, nos encontramos ante un ejemplo desconcertante de cómo los sistemas destinados a protegernos pueden fallar de manera estrepitosa. Un asesino en serie con un historial criminal alarmante logró cruzar continentes y establecerse en España escapando del pasado oscuro que dejó en Ecuador. Además, la historia de este asesino nos lleva a pensar en las víctimas que se quedaron atrás en Ecuador, aquellas que nunca vieron justicia por los crímenes cometidos, y al mismo tiempo nos recuerda a las nuevas víctimas en España, quienes pagaron el precio de esta desconexión entre sistemas judiciales. Para comprender cómo Gilberto Chamba pudo evadir la justicia española, primero debemos analizar las leyes y políticas que permitieron que sus antecedentes penales se desvanecieran. En Ecuador, como en muchos otros países, existen leyes que permiten la rehabilitación y la eliminación de registros criminales después de que un individuo ha cumplido parte de su condena y ha demostrado buen comportamiento. Esta práctica, en teoría, está destinada a ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que han pagado su deuda con la sociedad y desean reintegrarse como ciudadanos productivos. Sin embargo, ¿pueden aplicarse la misma lógica a un asesino en serie? En este caso, estas políticas crearon un riesgo latente. La eliminación de sus antecedentes penales facilitó su capacidad para viajar y reintegrarse en la sociedad, ocultando su oscuro pasado a quienes deberían haber estado más atentos. En un mundo ideal, los países comparten información sobre criminales de alto riesgo de manera abierta y fluida, pero la realidad es otra. Cada nación tiene su propio sistema legal, sus propios procedimientos y a menudo sus propios intereses. Esto puede llevar a una falta de coordinación en el intercambio de datos críticos. En el caso del monstruo de Machala, esta desconexión entre sistemas legales permitió que sus delitos anteriores quedaran fuera del radar de las autoridades españolas. No existía un acuerdo específico que obligara a Ecuador a compartir información detallada sobre sus criminales convictos que hubieran cumplido parte de su condena. Así que, a pesar de su historial, pudo presentarse en España sin levantar sospechas. Gilberto Chamba había sido un serial killer en Ecuador. Pero en Ecuador en aquella época tenían penas de broma. Y entonces, a pesar de que había matado a 11 mujeres, le condenaron a 16 años. Por un jubileo de la Iglesia Católica, total, como medida de gracia, llegaron a la conclusión de reducir el 50% de las condenas de la gente. Pero claro, cuando un poco de sentido común te diría, vamos a ver, el 50%, pero se lo voy a reducir a este que ha robado las bicicletas, al otro que ha robado el banco. Claro. Pero este que es un serial killer, a este no se lo reduzco. Es que esto es una vergüenza esto. Sentido común. Claro. Ya lo sabes que es el menos común de los sentidos. Sin duda. Total, que a este le aplicaron también el 50% y a los 8 años lo largaron. Madre Entonces,
Y la cuestión es que además era un asesino en serie peculiar, que no es habitual, ¿verdad? Pero él lo tenía, y es que él, en la fantasía que él había desarrollado, que era un asesino en serie sexual, el acto de matar tenía que coincidir con el orgasmo sexual, ¿verdad? Eso se le llama erotonofilia. Pero bueno, al margen de cómo se llame, digamos que es un fetiche que no es muy habitual, pero él lo tenía, ¿no? Se preparaba, él estrangulaba, y entonces cuando él veía que sobre todo por la estrangulación llegaba al clímax, él entonces lo que hacía es que al mismo tiempo que mataba, eyaculaba. Que yo le entrevisté, entonces me sorprendí porque cuando lo vi, a pesar de ser de Ecuador, donde la altura no es muy alta, era muy alto, medía más de 1,85. Hostia. Era muy grande, ¿verdad? No pesado, pero era muy alto. Y entonces cuando le entrevisté, entonces yo hablando con él, bueno, diciendo, hombre, ¿tú no crees que ya estando las pruebas, pruebas qué pruebas? Y me mira de una manera, pruebas qué pruebas. Yo digo, si ahora me tiene al... me carga. ¿Notaste esa mirada asesina? Sí. Dice, ¿pruebas qué pruebas? Como diciendo, ¿tú que vienes aquí a incriminarme? Y yo lo expliqué y le digo, mira, yo no te voy a incriminar porque estás incriminado. Y yo voy unos minutos y dije, ostras, este tío es muy peligroso, ¿verdad? Porque le digo, oye, dice, ¿usted trata de incriminarme? Entonces me mira como diciendo, ¿te la estás jugando? Y yo le dije, no, tú estás incriminado. Tú has venido a incriminarme como diciendo, tú vienes aquí a tenderme trampas, como diciendo, tenta las consecuencias. Y aquí, amigos, me despido. Como siempre, gracias por estar ahí. Si disfrutaste del episodio, no olvides darle al me gusta. Si te apasiona La Cara del Mal, también tienes la opción de apoyarme. Te invito a que visites mi página web lacaradelmal.com, donde tendréis los episodios completos y fotos de los casos. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.